Continuamos con este ciclo de entrevista a las científicas uruguayas, ganadoras del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Es el turno de conocer ahora a la doctora Beatriz Álvarez, ganadora del premio 2013 del año pasado. El título del proyecto de la doctora Álvarez es Química Biológica del Sulfuro de Hidrógeno. Doctora Álvarez, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Presentemos en sociedad al sulfuro de hidrógeno. Bueno, el sulfuro de hidrógeno o H2S quizás sea conocido para varios porque es parecido al agua. El agua es H2O. Sin embargo, el hecho de tener azufre en lugar de oxígeno da distintas particularidades a esta molécula. Por ejemplo, está en estado gaseoso y eso hace que trabajar con él nos obliga a usar estos tubitos que se veían en el video. Sí, además, entre otras cosas, quienes hicieron alguna orientación científica o biológica en el bachillerato habrán hecho un experimento en el cual el sulfuro de hidrógeno tenía mucho que ver, que tiene un olor muy característico. Exactamente, y por eso el horno nos quieren mucho en el laboratorio. Claro. Cuando trabajamos con él. Es un olor asociado a huevo podrido, claro, que también lo asociamos con cañerías y con material en descomposición. Bien. ¿El sulfuro de hidrógeno está en nuestro organismo? ¿Es externo? Sí, en realidad es bien interesante porque el sulfuro de hidrógeno estaba presente en el ambiente donde surgió la vida. Se piensa que formaba parte de los primeros sistemas productores de energía. Y hoy en día los microorganismos lo utilizan de muy diferentes y variadas maneras. Esto tiene que ver con lo que hablábamos del olor asociado a material en descomposición y a cañerías. Sin embargo, para los mamíferos, el sulfuro de hidrógeno era considerado simplemente una molécula tóxica. La toxicidad de sulfuro de hidrógeno tiene que ver con que el sulfuro de hidrógeno es capaz de inhibir la respiración celular. No obstante, en los últimos 15 años han surgido información casi sorprendente de que, aparte de estos efectos tóxicos, el H2S es capaz de formarse en mamíferos y también es capaz de metabolizarse y también es capaz de ejercer muy distintos efectos fisiológicos que podrían modular distintos procesos que tienen que ver como función de neuromodulador o de vasodilatador. Y en estos casos, doctora Álvarez, estamos hablando de funciones internas de propia generación del organismo del H2S o de la posibilidad de incorporarlo desde fuera. O sea, sin duda tenemos sistemas enzimáticos, nosotros los mamíferos, productores de H2S. Y la modulación de esa producción podría llegar a tener impacto. Por otra parte, es capaz de ser administrado farmacológicamente. Entonces, tanto la modulación de su producción como su administración farmacológica podrían eventualmente tener impacto en el tratamiento de distintas condiciones. Por ejemplo, ¿en cuáles? Hipertensión es una, diabetes es otra. No obstante, creo que lo que ha ocurrido con el área de investigación en H2S tiene que ver con que han surgido un montón de observaciones potencialmente muy interesantes que sin embargo no es fácil explicarlas. Y ahí es donde creo que el grupo de investigación que integro puede ejercer un diferencial interesante en el área, que es, bueno, intentar responder preguntas que tienen que ver con los mecanismos, con cómo hace el H2S para generar esta función. Le pongo un ejemplo. Sí.
estas funciones. Un ejemplo es, por ejemplo, los niveles de H2S que se encuentran en los tejidos de mamíferos han ido bajando en el correr de los años a medida que distintos grupos de investigación iban perfeccionando las técnicas para medirlo. Sin embargo, estos niveles se están viendo muy chiquititos, entonces es difícil explicar los efectos fisiológicos que se ven a concentraciones mayores. Ahí hay un agujero de información que tiene que ver con los mecanismos donde esperamos hacer un aporte. Bien. Alguien puede llegar a asombrarse si piensa que el sulfuro de hidrógeno fue utilizado en la Primera Guerra Mundial por el ejército inglés como un arma química, en esa guerra donde se usaban muchas armas químicas, gases tóxicos. Bueno, ¿no? y también hubo una epidemia de suicidios en Japón vinculados a la producción casera de H2S. Sí, sí. Bueno, es increíble cómo a o sea nivel de la academia se puede investigar para convertirlo. Y bueno, y esto da un poco en la clave de lo que yo creo que va a ser como muy importante en el área, que es definir esa ventana entre efectos moduladores potencialmente beneficiosos para la salud versus un efecto tóxico, ¿verdad? ¿Desde cuánto hace que su equipo estudia el H2S? Bueno, en concreto desde el año 2007 que empezamos a hacer los primeros experimentos con H2S. Sin embargo, en esta línea de investigación convergen varias líneas en las cuales estamos interesados hace tiempo. Siempre dentro de lo que sería bioquímica, Sí. de relevancia biomédica, y nos interesan particularmente los procesos redox, de óxido-reducción, y nos gusta mucho entender la cinética. Creemos que en la velocidad de las reacciones es donde se juega una partida importante para comprender la bioquímica, y ahí es también donde trabajamos mucho en cinética, tanto cinética química como cinética enzimática. Cuando dice aplicaciones biomédicas, ¿quiere decir que hay un punto de la investigación donde ustedes le entregan los resultados a alguien para que produzca qué del otro lado? No, digo de relevancia biomédica porque es nos interesa la bioquímica del H2S en mamíferos, en entender los procesos en la especie humana, no, por ejemplo, en un microorganismo. Por eso digo que es de relevancia biomédica. Y el potencial interés tiene que ver con tratar condiciones en la especie humana, si bien creo que el diferencial importante tiene que ver por el lado de los mecanismos y de tratar de comprender la bioquímica subyacente a potenciales efectos, ¿verdad? Imagino que en otras universidades del mundo habrá líneas de investigación parecidas. Sí, es verdad, es un área que está en un momento de mucho interés, y eso se refleja en que las publicaciones vinculadas a sulfuro de hidrógeno están en un proceso de subida exponencial. Y ahí es también donde hay me parece que los años próximos van a ir decantando lo que puedan ser experimentos hechos como rápido y descuidados versus aumentando la comprensión realmente de lo que puede impactar y de los mecanismos también. Hablemos del mundo de la ciencia, la investigación y las mujeres en Uruguay. ¿Cómo es? Bueno, me parece que una cuestión bastante llamativa que tiene que ver con la ciencia en el Uruguay. Bueno, en primer lugar, que somos pocos científicos, en general hombres y mujeres. Somos alrededor de 500 científicos por millón de habitantes en Uruguay, y estos números son menores que Argentina, que tiene del orden de 1.200, o Brasil, que tiene 700. Y ni que hablar países como Nueva Zelanda, que tienen del orden de 4.000. Entonces, sí, me parece importante que el número de científicos en Uruguay aumente. En lo que tiene que ver con las mujeres, un aspecto a destacar es que si tomamos, por ejemplo, los investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, encontramos que en los grupos de inicio, digamos, las categorías de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, hay parejo, un poquito más de mujeres que de hombres. Sin embargo, a medida que se va avanzando en lo que sería, no quiero llamar pirámide, lo que serían las posiciones de mayor toma de decisión, dirección de grupos y cargos de dirección, lo que hay es mucho más hombres que mujeres, del orden de 60 versus 10. O sea que lo que hay sí, me parece que al igual que en otras áreas de nuestra sociedad, hay un rezago de las mujeres, particularmente en los cargos de dirección. ¿Es importante entonces que exista un premio internacional de aplicación local vinculado a la actividad de mujeres científicas? Yo creo que es un premio que impacta en general en lo que tiene que ver con la ciencia, porque además de que es un premio que apoya determinado
grupo de investigación y determinado proyecto, el hecho de que el premio tiene una difusión bastante importante hace que, bueno, que podamos difundir lo que hacemos, contar que es posible hacer ciencia y ciencia de calidad en Uruguay bueno, y en un contexto donde a mí me parece muy importante que haya más entrada de las ideas científicas en la población en general, bueno, porque la ciencia es, a mi entender, la mejor forma de conocer la realidad y la ciencia tiene un montón de respuestas importantes para preguntas y para ubicarnos en el mundo. Y por otro lado, además, cuando es tan importante que aumente la educación en ciencia, no solo para que haya más jóvenes que puedan imaginarse estudiando ciencias y teniendo una carrera científica, sino también para que disminuya la brecha de acceso al conocimiento científico, que para mí es tan importante porque nos ubica en el universo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, yo creo que la difusión que se hace del premio L'Oréal es bien importante. Doctora Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y ya seguimos.